Buenos días, nosotros somos el grupo número 7, este es el trabajo autónomo número 4, correspondiente a cantidad de movimiento. A continuación vamos a presentar los ejercicios. Tenemos nuestro compañero Julio Narváez, Walter Gonzabay y Dani Refrío. Bueno, la primera pregunta es un tema de teoría. Nos dice, si su profesor de educación física le lanza una pelota de béisbol con cierta rapidez y usted la atrapa, y a continuación el mismo profesor le lanza una pelota grande y pesada, usada para gimnasia, cuya masa es 10 veces la masa de la pelota de béisbol, entonces tenemos que la masa de la pelota de béisbol, como que es la masa 1. Y la masa de la pelota grande viene a ser 10 veces la masa 1. Nuestro dato, ya con la misma rapidez, vemos que la rapidez tanto aquí va a tener la misma rapidez y aquí va a tener también la misma rapidez. Entonces nos dice, usted tiene las siguientes opciones: la pelota grande pesada se la lanza con una rapidez, con la misma rapidez que la pelota de béisbol, B, la misma cantidad de movimiento, y C, la misma energía cinética. Clasifique estas opciones de la más difícil a de la más fácil a la más difícil. Para tener en cuenta esto, tenemos primero entender que para atrapar una pelota, digamos que aquí está nuestra mano, ya. Para atrapar una pelota que viene, así sea el tamaño que es el porte o el tamaño que sea, siempre tenemos que tener en cuenta qué cosa, que para atrapar una pelota más fácil, la velocidad con la que viaja la pelota tiene que ser siempre menor, tiene que ser una velocidad mínima. ¿Listo? Entonces tenemos, la primera dice que tenemos que tenemos tres opciones, A, B, C. ¿Qué nos dice la opción A? La opción A dice con la misma rapidez de la pelota de béisbol. Con la misma rapidez de la pelota de béisbol. Entonces, si es con la misma rapidez, nos lanza una pelota 1 de masa M, tenemos una pelota grande de la misma velocidad, de la velocidad pequeña, va a ser igual a la misma velocidad. Entonces va a haber más cantidad de movimiento, entonces esta nos hará siempre más difícil atraparla a la misma velocidad de esta. Es como que lancemos supongamos que tenemos una pelota en nuestras manos y la queremos lanzar al compañero. A él se le hará más difícil atrapar una pelota que sea cada vez que su masa sea el doble o el triple, el múltiple de la masa original, que es la pelota pequeña. Entonces esta viene a ser como nuestra posición. De la más fácil a la más difícil. Sí, porque es de la más fácil a la más difícil. ¿De qué son las fáciles a la difícil? Entonces la opción A viene a ser nuestra opción más difícil. ¿Por qué? ¿Cuál opción es más fácil? Cuando las velocidades siempre son menores. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, la opción B nos dice la misma cantidad de movimiento. Entonces, sabemos que por la opción B, tenemos que la misma cantidad de movimiento en estos dos objetos. Entonces, ¿qué nos viene a decir? Que la cantidad de movimiento P de la pelota de béisbol va a ser igual a la cantidad de movimiento de la pelota grande. ¿Qué nos dice aquí? Estas son opciones que tenemos, la masa 1 por la velocidad 1. Pues dice ahora que esto es 10 veces la masa 1. Entonces, por B1 nos dice la misma cantidad de movimiento. Para que esta sea la misma cantidad de movimiento, sabemos que esto pasa al otro lado, nos queda que PB menos PAG tiene que ser igual a 0. Entonces, pasando al otro lado, nos queda que estos dos tienen que darnos una constante, así que la variación de la cantidad de movimiento de estos dos tiene que ser constante. Para que sea constante y estos dos sean iguales, este B tiene que transformarse en una cosa, en un valor que sea igual a este. ¿Cómo lo hacemos? B1 es igual a 10M1
ahora este B lo vamos a transformar, ¿y a qué va a ser igual? A 1 sobre 10 B1, donde se cancela y nos da que M1B1 es igual a M2B2, nos da una cantidad de movimiento. Entonces podemos decir que su velocidad, en este caso, esta viene a ser una de las opciones para que sea más fácil, porque su velocidad es negativa. Entonces pongamos aquí que la velocidad en B viene a ser 1 sobre 10 en el literal B. Puede estar en la opción 1 o la opción 2, eso la desciframos más tarde. Entonces, el literal C nos dice con la misma energía cinética. Para que sea la misma energía cinética, vemos que la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Pero dice que en la pelota grande viene a ser la misma energía cinética, pero con diferentes masas. 1/2 de 10 M1 por la velocidad. De la misma manera tenemos que para que sea la misma cantidad de la energía cinética de las dos pelotas, tenemos que estas dos opciones sean, al pasar al otro lado, me dé una igualación a 0. Pues para eso tenemos que descifrar primero la velocidad. Entonces, para descifrar la velocidad, esta sería mv cuadrado es igual a 10m para que me dé esto, tiene que ser 1 sobre 10, pero el 10 tiene que estar el 10 tiene que tener una raíz para que al elevar al exponente nos queda de igual manera, se pueda simplificar esto, dándonos m1b1 es igual a 10 mb sobre 1 sobre 10 b cuadrado, donde esto se pueda simplificar. Entonces tenemos que la velocidad en este punto viene a ser 1 sobre raíz de 10, y eso es que es igual 1 sobre raíz de 10, nos queda esta del b y este del c, 1 sobre 0.32. ¿cuánto? 0.32. 0.32. Esto nos da una igualación de 0,1 y 1 sobre raíz de 10 nos da 0,32. ¿Cuál de las dos velocidades es menor? 0,01. Entonces en la posición 1 vendrá el literal B y en la posición 2 vendrá el literal C. Y esas son nuestras respuestas. Gracias. Bueno, entonces en el ejercicio número 2 nos pide acerca de los calamares y los pulpos. Dice que se impulsan expeliendo agua. Esto los ayuda a poder movilizarse y poder escapar de su presa. En este caso se nos pide en el ejercicio, en literal A, que si el calamar tiene 1.75 kilogramos de agua en su interior, ¿con qué rapidez debe expeler esa agua para alcanzar una rapidez final de 2.5 metros por segundo y escapar así de su depredador? Entonces, para esto nosotros sabemos que la cantidad de movimiento se conserva. Decimos que la cantidad de movimiento antes será igual a la cantidad de movimiento después. Sabemos que la cantidad de movimiento antes va a ser igual a 0. Entonces, no anotamos los datos si queremos, ponemos directamente el valor. Entonces, la cantidad de movimiento después será igual a la masa por la velocidad final. En este caso sería la masa del calamar por la velocidad del calamar, más la masa del agua por la velocidad del agua que se nos pide. Estas serán las velocidades finales. Entonces, la masa del calamar es igual a 4,75. La velocidad final del calamar nos dice que tendrá que ser de 2,5 más la masa del agua, que es 1.75, que la calculamos sacando la diferencia, ya que en el ejercicio se nos dice que es de
6.50 kilogramos. La calamar con el agua. Sí, incluyendo la calamar y el agua. Entonces, esta es la velocidad que nos interesa calcular. Entonces vamos a despejar. Multiplicando esto nos queda 11,87. 88. ya. Entonces, Más. más 1,75. Entonces, pasamos esto al otro lado y nos queda menos 11,88 dividido para 1,75. Esta será la velocidad del agua, la velocidad final del agua. 6,78. Nos queda menos 6,78. Este signo dependerá de nuestra referencia. Entonces, el valor que nos sale aquí estará en metros sobre segundos. Ese sería el literal A. Bueno, en el siguiente literal nos pide cuánta energía cinética genera el calamar con esta maniobra. Entonces, para esto nosotros decimos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Como es que aquí tenemos dos velocidades, la vamos a sumar. Es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, esta es la velocidad que teníamos del agua. Acá es la velocidad del pulpo, del calamar, como le queramos poner. Entonces, esta sería igual a 0,5. La masa del pulpo. La masa del pulpo es de 4,75 por la velocidad al cuadrado, 2,5. Más 0,5. 2,5. A más 0,5 de la masa de esta, que es 1,75 por 6,78 al cuadrado. Eso sí es positivo. Pero vale, pero 14 hace esto 14,84. 14,84. Y esto se hace 40,22. La suma es 55,06. 55,1. Esto sería, como es la energía, joules. sería en joules. Entonces ese sería el literal B. Gracias. Gracias. Siguiendo con la guía autónoma número 4, vamos a resolver el problema. El último problema el problema número 4, que dice el enunciado que se lanza un proyectil o una masa de 2m, eso nos dice, y que en el transcurso existe una explosión, la cual se divide en dos pedazos. Uno que alcanza al alcance máximo de la mitad del alcance máximo de la pelota del objeto en el momento que no era explotado. Y el otro se va por la otra posición. Entonces aquí tenemos la partícula número 1 y la partícula número 2. Para este problema tenemos que la explosión nos dice que se genera en T2 segundos, y a los 0,5 segundos después de la explosión la partícula llega al alcance máximo dividido por 2, la posición de la partícula número 1. Entonces viene a ser el tiempo, viene a ser 2,5. Nos dan los datos que nos dicen el ángulo es de 30 grados. También nos da la velocidad con la que el objeto parte, viene a ser nuestra velocidad inicial, nos da el tiempo del alcance y la masa que es 2m. Para este enunciado es un problema tanto de lanzamiento de proyectiles como también de centro de masa y cantidad de movimiento. Entonces, primero tenemos que encontrar el tiempo en donde y es igual a 0. Entonces, en donde delta y es igual a 0,
Porque al momento que delta y es igual a 0, es decir, de aquí parte y vuelve acá, estamos encontrando su alcance máximo. Estamos encontrando su alcance máximo. Entonces, al momento que delta y es igual a 0, podemos hallar el tiempo para encontrar el alcance máximo, sabiendo que el movimiento tanto en Y es un movimiento variado y en X es uniforme. Entonces, con estos datos tenemos como la velocidad, tenemos el componente de la velocidad inicial generando un ángulo. Ese ángulo ayuda a que la velocidad se descomponga tanto en X como en Y. Descomponiendo esto me da la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, ya que esto refleja esto. Y la velocidad en X, la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial coseno del ángulo, ya que es adyacente a este movimiento. Uniendo estos dos datos, procedemos. Cuando delta y es igual a 0, tenemos que encontrar una fórmula en movimiento variado, en lanzamiento de proyectiles, que me genere el tiempo cuando delta y es igual a 0. Para eso utilizaremos esta fórmula. Delta y es igual a la velocidad inicial en Y más menos gravedad por tiempo al cuadrado. Usando esa fórmula, como el objeto sube y está en contra del movimiento, esto viene a ser menos. Porque la gravedad cuando está a favor de su movimiento, es decir, cuando la gravedad cae es positivo y cuando sube es negativo. Sabiendo que esto es 0, la velocidad en Y inicial tenemos que es VO seno del ángulo que viene a ser 30, pongámosle aquí 30, o sea, menos, aquí me faltó algo, un medio de la gravedad por tiempo cuadrado, disculpen, eso viene a ser la gravedad que es 9,8 dividido para 2, viene a ser 4,9 y también, olvidando, el tiempo es t cuadrado, ¿qué caso sería? T. Teniendo esa ecuación, haciendo resolviendo estos ejercicios, bueno, corregimos la fórmula que me olvidé el tiempo. Entonces, teniendo esto, tenemos que hallar el tiempo igual a 0. Para esto podemos utilizar dos maneras, la regla general, por el caso que sea igual a 0, solo podemos factorizar, porque tenemos un tiempo y un tiempo al cuadrado. Sacamos un factor común que viene a ser el tiempo, entonces queda el tiempo por la velocidad seno de 30 menos 4,9 t. Como tenemos dos factores, un factor común que lo hemos separado, cada uno entonces nos queda en t igual a 0 y en t es igual a la velocidad inicial del seno de 30, velocidad seno de 30 menos 4,9 t cuadrado. Nos quedan dos variables, esto solo t y la 0, aquí es 0. Esto es 0. Entonces, resolviendo esto, me da, pasando al otro lado, va a quedar positivo. Entonces me queda que t, un t va a estar VO seno de 30 sobre 4,9, dándome un resultado de ¿Cuánto es la velocidad? 30. La velocidad es de 30. La velocidad inicial es de 30. 30 seno de 30 es 15. 3.06 segundos. 0,6. Con este tiempo nosotros podemos encontrar esta posición.
sabiendo que el alcance máximo, sabiendo que en X es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que no va a existir aceleración. Entonces, es la regla general, lo que conocemos como que la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Sabemos la velocidad en X, que viene a ser B coseno de 30. Entonces me queda la velocidad coseno del ángulo por el tiempo que tenemos. Y podemos hallar el alcance máximo. Nosotros como el alcance máximo en este tiempo. Si en este tiempo cae en su alcance máximo momento del objeto cuando no tuvo la separación o la explosión. Entonces tenemos que el alcance máximo viene a ser igual a 79.5. 79.5 metros. metros. La pregunta nos dice en qué posición el objeto cae. ¿Cuál es su posición al que el objeto cae? Entonces, tenemos esto, tenemos el alcance máximo, que es esto. Viene a ser el alcance máximo es igual a 79,5. Ya. Entonces, con estos valores que hemos hallado, lo vamos a colocar acá. El T igual al máximo a 2,5. Ya. Ahora tenemos que hallar esta posición. Con esto, sabiendo, tenemos que hallar la posición tanto en X como en Y. Tenemos que el alcance máximo es igual a 79,5 y el tiempo del mismo alcance máximo viene a ser a 3,06. Correcto. Posición. ¿Cómo hallamos su posición? Sabiendo que la posición va la velocidad en el punto 2,5, la velocidad en el punto 2,5, es R, la distancia es igual a la distancia tanto en X más la distancia Y. Entonces tenemos que separarlo y la distancia va a estar en un punto llamado 2,5 para hallar el punto de este alcance máximo aquí. Y este tiempo, el momento que está aquí es 2,5 tanto en X como en Y. Entonces nos queda que R o la posición evaluada en 2,5 en X tenemos que viene a ser la velocidad en X por el tiempo. En este caso viene a ser la velocidad en X, que es la velocidad en X, velocidad por coseno. sí, la velocidad que tenemos 30 por el coseno de 30, ¿verdad? sí, por 2,5 Por 2.5 nos queda 64.95. 64,95 que lo podemos redondear a 65. Y la misma tenemos que Metro sobre segundo. ¿vale? Metro sobre segundo. Posición metro. Y la misma tenemos que encontrar vuelta en la posición en Y en 2,5. O sea, teniendo en cuenta que la posición Y tenemos que utilizar el método que la fórmula que le aplicamos antes, que delta Y es igual a la velocidad en Y. Bueno, ya encontramos la posición en X, ahora tenemos que encontrar la posición en Y. La posición en Y nos da una fórmula que delta Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad, viene a ser 4,9, y ahora sacamos un antes por tiempo cuadrado, sabiendo que esta va a ser la posición pero en 2,5. Reemplazando estos valores nos queda que delta Y
va a ser igual a la velocidad en y, que es 0,30 por 2,5 menos 4,9 por 2,5 elevado al cuadrado, dándonos un resultado de 6,875 metros. Este lo damos acá. ¿Listo? Podemos borrar eso. Ahora tenemos que encontrar el centro de masa o la posición que viene a ser igual. ¿Cómo utilizamos esto? Sabiendo que el negra de x va a ser igual a la masa por la posición 1 más la masa por la posición 2 sobre su masa, y su masa viene a ser 2m. Su masa viene a ser 2m. Reemplazando estos m con m se van. Entonces me queda la posición para cualquier punto. El centro de masa viene a ser igual a x1 más x2 sobre 2. Si vemos en y, nos da lo mismo, porque tenemos el centro de masa viene a ser igual a y1 más y2 sobre 2, sabiendo que x1 es nuestro se me fue el nombre, Alcance máximo. ya es el alcance máximo pero dividido para 2. Entonces está bien, x1 es el alcance máximo dividido para 2. ¿Cuánto es? Yo te supongo El alcance máximo dividido para 2. 39.5 dividido para 2, 39.75. Ya, 39.75. R, el centro de masa viene a ser este valor de aquí, lo que sacamos recién. Si hacemos en X, estamos trabajando ahorita en X, viene a ser igual el centro de masa, que es 65. Tenemos que hallar Y2, para hallar la posición en el literal 2. Entonces, Y5, si pasa de abajo, Y5 es igual a X1, que viene a ser, ¿cuánto? 39.75. Más x2 sobre 2. Despejando esto me da que x2 90.25. 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1. Da igual, pero entonces se ve que aquí el x1 3.3. ¿cuánto? 90.25. 90.25. ¿Ya? Y en y es lo mismo, pero ¿de dónde parte? Parte de 0. Entonces solo me queda, viene a ser el centro de masa en y sobre 2, ¿sí o qué? La posición 1 es 0 más x1. Si reemplazando, me queda que x1 es igual a 6,88 por 2. 3.44. ¿Qué? 3.44. 6.82, 6.87,5 por 2. 6.875 dividido. Por 2. Vale, sí, 13.75. 13.75. Ya, entonces ya tenemos nuestro punto, que es literal A, que nos dice nuestra el literal A nos dice la posición del segundo pedazo. Esta posición del segundo pedazo justo en el instante que el primero toca el suelo. Por eso utilizamos el tiempo 2,5 para hallar esa posición. Cuando nos pide la posición, entonces sabemos que la posición tenemos en X, está en X, viene a ser Y, y en Y. Entonces viene a ser 90,25 Y más 13,75 J. Y ese es nuestro literal A. Bueno, continuando con el literal B, nos pide ya la energía cinética. Para este
justo cuando explota. Entonces tenemos que utilizar T igual a 2 en el tiempo justo cuando explota. Y también sabemos que la energía cinética es igual a 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Sabiendo eso, tenemos que hallar la velocidad tanto en X como en Y. En X, sabiendo que la velocidad en X, como es un movimiento uniformemente variado, la velocidad nunca va a cambiar. Entonces, Bx va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial coseno de ángulo. Y esto me da un Bx, saca 30 coseno de 30. 30 coseno de 30. 25.98. ¿Cuánto? 25.98. 25.98. Y la velocidad en Y tenemos que calcularla porque en Y va a variar. Cuando tenemos el tiempo, tenemos que la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como está subiendo, entonces es negativa. Entonces la velocidad final en Y va a ser igual 15, te quedando 15 aquí. 15, porque 30 haciendo 30 es un medio, 15 menos 9,8 por 4. ¿Ve nos da? Menos 24. ¿Te restaste? 15 menos esto. Sí, menos 4.2. Menos 4 puntos. Menos 24. No, tiene que ser 4. Aquí me equivoqué, no es tiempo al cuadrado, disculpe, es solo 2. Estaba equivocado con la anterior fórmula. Sería 9,8 por 2, 19,6. 15 menos 19,6, 14,16. Menos 14,16 y la velocidad en esto. Con estos valores podemos hallar la velocidad en ese momento, es decir, su módulo viene a ser la raíz tanto en bx al cuadrado más by al cuadrado. Y en los otros módulos me queda la raíz de 2,5, 25,98 elevado al cuadrado más 4,16 elevado al cuadrado, me tiene que quedar 26,38 metros sobre segundo. Lo comprobamos. Con esto podemos hallar tenemos la velocidad del tiempo, podemos hallar el centro de masa, pero a favor de la velocidad, tanto en X como en Y. Entonces estos valores los anotamos acá aparte. Bx es igual a 25,98 y By final es igual a menos 4,16. Correcto. Así, y el módulo de B es igual a 26,38. El centro de masa es igual, ya lo hicimos ayer, el anterior, no viene a ser sobre su posición, sino su velocidad. La velocidad del centro de masa es igual a la masa por la velocidad 2 más la masa por la velocidad 1 sobre 2m, donde si se van las n, porque como simplificamos, se van en las n. Entonces tenemos que hallar tanto en x como en y. En x sabemos que en x no va a variar, entonces no va a tener esto velocidad, entonces esto va a ser igual a 0, solo nos va a quedar la velocidad. Esta velocidad va a ser igual a la que tenemos, que es 25,98 por 2. Eso me tiene que dar 51.96. 51,96 metros sobre segundo. Y la velocidad en y es lo mismo, y es igual a la velocidad 1 más la velocidad 2 sobre la velocidad 1 sobre 2. Entonces, aquí sí tenemos la velocidad 2, como en el caso anterior, va a ser 0. Nos queda que la velocidad 1 va a ser igual a 2 por menos 4,16. Esto es igual a
Menos 8.32. Por 2. Ya está, menos 8. Por 2, por Sí, ya otro, está. por otro 2, casi. Menos 16.64. ¿Cuántos puntos? 16, multiplícalo por 2. Por 2, me queda 8.32. Corta, ¿cómo lo dejas? Bueno, tenemos la velocidad en X, la vamos a anotar aquí, la velocidad 1, que nos va a servir después a 51,96 metros segundos. Entonces, de la misma manera realizamos el BY. BY, ¿por? Pero la velocidad extra no es la de la centro de masa. Para cuando necesitamos encontrar una velocidad que sea relativa al centro de masa. Entonces, para eso aplicamos cantidad de movimiento. V1 es igual a P2. Como V1 parte las dos juntas, viene a ser 2m por la masa. La masa junta de las dos es la que llamamos su módulo, y va a ser 26,38. Va a ser igual que a la masa 1, la que tenemos, más la masa 2. La masa con la masa se van factor de conversión. Entonces me queda que la velocidad 1 más la velocidad 2 va a ser igual a 2 por 26,38. Entonces me queda que V1 más V2 va a ser igual a 52.76. 52,76. Teniendo este valor tenemos que restar con la energía cinética. Entonces calculamos la energía cinética antes y después, la energía mecánica antes de los vientos y aumento después de ese impulso. Para eso, la energía cinética antes por conservación, la energía mecánica va a ser igual antes y al después. El antes y el después. Entonces, antes tenemos, parte de aquí, tenemos gravedad, tenemos exponencial y cinética. Entonces viene a ser la masa, la gravedad, la altura, más un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Y en el otro también tenemos lo mismo, pero con velocidad final. Más la altura, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Sabiendo que esta es la 1, esta es la 1, pero la final. Esa 1 tenemos que encontrarla. ¿Cómo la encontramos? Reemplazando 9,8 por 10,4 más un medio de la velocidad, como es la velocidad antes de 2m, m con 2m, como es m con, aquí sería 4m, la que queda es la velocidad 1 elevado al cuadrado, es igual a 9,8 por 13,75, que es nuestro componente en el eje A, después que es el 13,75 más
1 medio de la velocidad con la que llega, que viene a ser 55,32 elevado al cuadrado. Reemplazamos esto. 92. Ya, esto aquí, bueno, esto aquí nos quedó 101.92. 101.92. Un medio de la Un medio de la velocidad. 9.8 por 13.75. Ya, aquí sale 134.75. 134.75. 55.32 al cuadrado. Dividido a 2. Aquí sale 1000. 1530.15. ¿Ya? Ya, ahora vamos a. Entonces esto lo pasamos a restar. Esto lo restar y lo multiplicar. Eso sería Y queda el cuadrado. 124.25 más 153.15 menos 101.92 por 2, pero todo por 2. Sí. Por 2. 134.75 más 1500.15 menos 101.92. ¿Ya? Ya, dividir por 2 y la raíz es 55.91. ¿Cómo? 55.91. Pausa, no, Ya. Nos da, aquí ya, nos da 39 puntos. 53. Esto sobre segundo. Ahora sí podemos realizar literal, que da, viene a ser 2 por, ya, ese es 39,53, lo tenemos que ponerlo aquí porque es el B1. Entonces nos queda que B2 va a ser igual a 52,76 menos 39,1. Nos da 13, y menos el valor que tenemos acá. Entonces esta velocidad la reemplazamos aquí. Me queda que 9,5 por 2. La reemplazamos aquí, me da 9,5 por 2. Va a ser igual a la velocidad 2 por 0, la velocidad 1. Y esto va a ser igual a 19 menos 19. Chequen. Menos 19. Entonces tenemos que hallar el otro valor en la CFI. Menos 19. Hallamos el módulo de esa velocidad 1, viene a ser igual a 19 por 19 más 51,96 por 51,96. 55,30. Y esa es la velocidad. Gracias. Bueno, el problema 3 se nos pide que encontremos en el literal A la velocidad final del velero respecto al ave. Entonces, como sabemos, se nos da la masa del velero, que es 60 kilogramos, y la masa de la persona, que es igual a 70 kilogramos.
Entonces, como en el instante en que la persona está en el velero, este iba a una velocidad que se nos da en el ejercicio, la cual es de 3i metros sobre segundos. Esta es la velocidad antes. Luego, un instante después, esta persona se lanza del velero hacia un lado, la cual tiene una velocidad que es de 1j metros sobre segundos. Entonces, en base a la conservación de la cantidad de movimiento, nosotros podemos decir que la cantidad de movimiento justo antes es igual a la cantidad de movimiento justo después. Entonces, antes tenemos la masa del hombre por la velocidad del hombre, más la masa del velero por la velocidad del velero. Esto es igual a la masa del hombre por la velocidad final del hombre, más la masa del hombre por la velocidad del hombre, más la masa del velero por la velocidad del velero. Esto es al final. ¿Listo? Entonces, nosotros necesitamos, como se nos da que esta velocidad en 3i es respecto al agua, y se nos dice que él se lanza después con una velocidad de 1j con respecto al velero. Entonces aquí tenemos que utilizar velocidad relativa. Entonces la masa del hombre, que es de 70 kilogramos por la velocidad del hombre con respecto al agua, más la masa del velero, que es 60 kilogramos por la velocidad del velero con respecto al agua. Esto es al inicio. Luego tenemos la masa del hombre 70 por la velocidad del hombre con respecto al agua. Entonces después más 60 por la velocidad del velero con respecto al agua. Después, entonces nosotros necesitamos escribir qué es lo que sucede antes de que se dé esta situación, y también vamos a poner después. Bueno, entonces, como tenemos, una vez que hemos puesto que la cantidad de movimiento antes se conserva es igual a la cantidad de movimiento después, entonces antes tenemos que la velocidad del hombre respecto al agua es igual a la velocidad del velero con respecto al agua, y la velocidad del hombre respecto al velero. Esto es antes, pero antes la velocidad del hombre con respecto al velero es 0 porque no se mueve, está en reposo. Entonces va a ser igual a la velocidad del velero con respecto al agua, que es así andar, que es 3i. Eso es antes. Ahora después, la velocidad del hombre con respecto al velero es de 1j, porque ahí él se lanza hacia un costado, más la velocidad del velero con respecto al agua, que era 3. La velocidad del velero con respecto al agua, que no sabemos todavía cuánto es, ¿sí? Porque ahí es cuando se lanza. Entonces vamos a reemplazar esta ecuación de la velocidad del hombre con respecto al agua aquí. Acá nos queda 70 por la velocidad del hombre con respecto al agua, que es 3i, más 60 por la velocidad del velero también con respecto al agua, que también es 3i. Esto nos queda 130i, 190. 390. Y esto es igual a 70 por la velocidad del hombre respecto al agua, la final. Entonces es la velocidad del velero con respecto al agua, más la velocidad del hombre con respecto al velero, más 60 por la velocidad del velero con respecto al agua. Listo. Tenemos 70 por la velocidad del velero con respecto al agua, más 70 por la velocidad del hombre con respecto al agua, más 60 por la velocidad del velero con respecto al agua.
y aquí la velocidad. Se suman estas dos. Entonces tenemos 130, la velocidad del velero con respecto al agua, más 70, la velocidad del hombre con respecto al agua. Sí. Ya, entonces lo que se nos pide en el literal es que encontremos la velocidad final del velero con respecto al agua. Entonces se nos pide que nosotros encontremos esta velocidad, pasando esta al otro lado, 390 y menos 70, la velocidad del hombre con respecto al agua. Todo esto dividido para 130 nos va a dar igual a la velocidad del velero con respecto al agua. Entonces, ¿cuál es la velocidad del hombre con respecto al la velocidad del hombre con respecto al agua? Después, Es 1. Que igual. sí, es la velocidad del hombre con respecto al velero. Esto vale 0, igual esto a esto. Ajá. Entonces aquí nos queda 1. 1 es 8. Entonces, separando los términos, nos queda que la velocidad del velero con respecto al agua es 390 y sobre 130 menos 70 dividido para 130 J en metros sobre segundo, nos queda 3i sobre 13 0.54. 0.54 metros sobre segundo. Entonces esta será nuestra velocidad del velero con respecto al agua, el literal A. Ahora el literal B nos dice la velocidad final del hombre con respecto al agua. Vamos a anotarlo aquí. La velocidad del velero con respecto al agua es igual a 3i menos 0.54 J metros sobre segundos. Ahora la velocidad del hombre respecto del agua será igual a la suma de estas dos. Entonces vamos a poner aquí la velocidad del hombre respecto al agua es igual a la velocidad del velero con respecto al agua, que es esa que está ahí, que es 3i menos 0.54,54 J, más la velocidad del hombre con respecto al velero, que es 1 J. Entonces, estas dos se van a restar, nos queda la componente en X la misma. La velocidad del hombre con respecto al agua será 3i más 0.46 J metros sobre segundos. Esa será la velocidad del velero, del hombre con respecto al agua final. Entonces la energía del sistema, antes de que se produzca el salto y la energía del sistema, eso nos está pidiendo antes. Y también se nos pide la energía cinética después. Entonces vamos a borrar esto. Anota esto. Vamos a borrar. Ya está anotado aquí. Entonces, como sabemos, la energía vamos a poner antes. La energía cinética antes. Como antes teníamos que tenemos la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, como teníamos antes, vamos a tener la misma velocidad que era 3i. Entonces es 0.5 por 3i y se sumaban las masas, porque eso era lo único que iba variando. Entonces era 70 más los 60 son los 130 kilogramos. Al cuadrado. Es la velocidad al cuadrado. Energía cinética, entonces finalmente nos queda, multiplicando todo eso, 585 como es energía, joules. Listo. Entonces,
Eso es la energía cinética antes de valor. Bueno, entonces la energía cinética después. Energía cinética después será igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta velocidad va a ser la velocidad del velero y la otra la del hombre. Y listo, por lo tanto esta también va a ser la masa del velero y la masa del hombre. Entonces, energía cinética será 0,5, la masa del velero 60 por la velocidad del velero. Estamos hablando de las velocidades con respecto al agua. Entonces, esta, como está por un vector, vamos a sacar la magnitud del vector. Entonces, la magnitud de este vector, ¿cuánto nos quedaría? 0,54. Y acá tendremos la magnitud, vuelta del vector del hombre con respecto al agua. Sale 3.04. Sí. 3.04. Y Ahora vamos a encontrar la magnitud del velero, la velocidad del velero con respecto al agua. La magnitud será ¿De cuál? Ah, de abajo. 3 al cuadrado más 0,46 al cuadrado. Listo. Entonces, reemplazando este valor, la velocidad del velero con respecto al agua, que es 3,04, más 0,5 por la masa del hombre, que es 70, por la velocidad del hombre con respecto al agua, que es 3,03 al cuadrado. Entonces, poniendo todo esto en la calculadora y sumando, nos queda aquí el 4. Aquí te sale 286,40. no. Sumando toda esta cantidad de aquí, entonces nos quedaría 601,2 energía joules. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la energía cinética antes es de 585 y después es de 601,2. El ejercicio nos pregunta si la energía del sistema antes de que se produzca el salto y la energía después del salto existe una pérdida de energía. Entonces, si nosotros ponemos este valor, 585 menos 600 en valor absoluto, menos 601,2 dividido para 585, todo esto multiplicado por 100, esto nos va a dar un valor aproximadamente del 3%, pero este valor no es de pérdida de energía. ¿Por qué? Porque por lógica nos damos cuenta que estamos ganando energía cinética, entonces por lo tanto no existe una pérdida de energía, por lo contrario se ha ganado energía. En el problema 3 de la guía autónoma 4 nos pide calcular la velocidad del bloque en relación al plano. Ok, como podemos ver que este bloque baja y en sus componentes va a estar dirigido hacia acá, y como ponemos un sistema de referencia para que todo lo que se mueva a la derecha va a ser positivo, entonces hacemos que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿Ya? En este caso, como parte del reposo y esto no se mueve, va a ser 0, va a ser igual a la masa por la velocidad, a la masa del bloque por la velocidad del bloque, con respecto al suelo. Acordemos, más la masa por la velocidad del plano con respecto al suelo. ¿Ya? Entonces, como queremos encontrar esta velocidad que es el bloque
vamos a hallar su velocidad. Entonces decimos que la velocidad en x, como está cayendo hacia abajo, va a ser la velocidad por el coseno de 60. ¿Ya? Entonces decimos, y como se mueve hacia la izquierda, va a ser negativo, porque está en contra del sistema de referencia. Ya, entonces va a ser que 0 va a ser igual a la masa, que es 1, por menos la velocidad por el coseno de 60, más la masa, que es por la velocidad, que en este caso nos dan que es 0,5. Ya, despejando la velocidad, esto pasa a 1, va a ser que la velocidad va a ser igual a 3 por 0,5 sobre el coseno de 60. ¿Cuánto es esto? 3. Es igual a 10 metros sobre segundo. Siempre acordándonos que es del bloque con respecto al suelo. Negativo, por lo que es aquí 240. Bueno, es 240. Ya es negativo. ¿Ya? Ahora. Ya, ahora anotamos esto acá, que la velocidad va a ser igual a menos 10 metros sobre segundo. Ya. Ya, ahora, como el problema nos pide el bloque, la velocidad del bloque con respecto al plano, pero esta velocidad que encontramos y nos dieron está con respecto al suelo, la velocidad del bloque con respecto al suelo. Ya, y esta está en el plano que respecto al suelo. Ahora, hacemos que la velocidad del bloque con respecto al suelo va a ser igual a la velocidad del bloque con respecto al plano más la velocidad del plano con respecto al suelo. Esta velocidad tenemos y esta velocidad también, pero esta lo tenemos. ¿Cómo hacemos? Despejamos. Entonces la velocidad del bloque con respecto al plano va a ser igual la velocidad del bloque con respecto al suelo menos la velocidad del plano con respecto al suelo. ¿Ya? Ahora reemplazando la velocidad del bloque con respecto al plano va a ser igual a esta aquí, que nos dio menos 10 metros sobre segundo, menos la que tenemos aquí, 0,5 metros sobre segundo, y la velocidad del bloque menos 3,5 metros sobre segundo. Redondeado a 4. Bueno, redondeado, utilizando la técnica de redondeo, esto aquí que nos queda menos 4 metros sobre segundo. Y esta velocidad es de plano con respecto al suelo, y deben acordarse que no debe ser negativo porque está en contra del sistema de referencia. Gracias.